Noches. Vamos a dar inicio a la clase. A ver, primero confirmen si me escuchan bien. Sí, se escucha, bro. Ok, gracias. Bien. Solo recordarles, jóvenes, que para el lunes de la siguiente semana deben revisar el capítulo 6 hasta el artículo 38. Eso corresponderá al control de lectura que se va a evaluar el lunes 23, ¿ya? No es necesario que revisen el artículo 39, ¿ya? Porque eso ya corresponde a sostenimiento, que no es parte del curso. Solo hasta el artículo 38. Luego, se ha programado taller taller de reforzamiento para la PC2. Al finalizar voy a colocar un anuncio por acá. Ya, el taller está programado para el día de mañana, viernes, de 5 a 7 de la noche. Yo lo voy a dictar el taller, ¿ya? Así que si están libres, se conectan y si no pueden, luego les compartiré el enlace de la grabación del taller. Y el día de hoy vamos a ver lo que quedó pendiente en la clase pasada, los métodos basados en el ensayo SPT para calcular la capacidad de carga en cimentaciones profundas, en pilotes. Estos métodos que veremos el día de hoy se pueden aplicar tanto para pilotes hincados como para pilotes perforados. Son métodos empíricos que los autores publicaron, los autores o los métodos que vamos a ver, fueron publicados en base a resultados experimentales y correlaciones a través del ensayo SPT. Así que estos métodos son muy utilizados. Por eso es la importancia de aprender. Y justamente en la parte 2 del trabajo final, ustedes van a utilizar los métodos basados en SPT para diseñar los pilotes. En ese sentido, vamos a ver cómo se calcula la presión unitaria en la punta y la fricción lateral por tres métodos que se basan en el ensayo SPT. Empezamos por el primer método, el método de Meyerhoff. Este método nos dice que la presión unitaria en la punta es igual a 0.4 veces el número de golpes en la punta multiplicado por la profundidad de cimentación, que usualmente es la longitud del pilote, entre el ancho del pilote. Y no debe superar a 4 veces n, donde n es el número de golpes en la punta. ¿Ok? Este cálculo proporciona el resultado en kilogramos centímetro cuadrado. Y si queremos pasarlo a toneladas, habría que multiplicar por 10. Ya saben eso. La fricción unitaria se calcula como el número de golpes promedio. Se considera aquí el promedio porque como la fricción unitaria se calcula por tramos y la longitud del tramo depende del espesor de los diferentes estratos, entonces en un mismo tipo de suelo, en un mismo perfil, se puede haber realizado más de 2 ensayos SPT y se considera el promedio. Dividido entre 50, igual en kilogramos centímetro cuadrado. Esas son las correlaciones que presenta Meyerhoff para calcular la presión en la punta y la fricción lateral. El segundo método fue desarrollado por Aoki y Veloso. Este método incluso toma en cuenta el tipo de suelo y el tipo de pilote, cosa que el método anterior no tomaba en cuenta. Según Aoki Veloso, la presión unitaria en la punta en kilogramos centímetro cuadrado se calcula como la constante K por el número de golpes debajo de la punta
entre un factor F1. La fricción lateral, alfa veces K por el N promedio entre F2, también en kilogramos centímetro cuadrado, donde F1 y F2 son factores que dependen del tipo de pilote. Y aquí hay 4 tipos de pilotes. Pilote tipo Frankie, pilote metálico, pilote de concreto, ¿no? Estos pilotes, los primeros son pilotes hincados y el último, lógicamente, que es un pilote perforado, ¿no? Entonces, según el tipo de piloto, se estima el factor F1 y F2. Ahora, en cuanto a las constantes K y alfa, eso depende del tipo de suelo y lo podemos ubicar según esta tabla. ¿Ok? Más bien, el resultado de las presiones, tanto en la punta como la fricción lateral, depende exclusivamente de la constante K. Note que la constante K aquí está en kilogramos centímetro cuadrado y por lo tanto el resultado da en kilogramos centímetro cuadrado. Pero yo puedo convertir la constante K a toneladas metro cuadrado, ¿no? Multiplicando por 10. En ese caso el resultado saldrá en toneladas metros cuadrados. El valor de alfa también depende del tipo de suelo y en esta tabla está expresado en porcentaje, pero el valor que se debe utilizar es el número, o sea, a esos valores que ven acá lo deben dividir entre 100 y recién utilizarlo en esta ecuación. ¿Ok? Ese es el método de Aoki y Veloso. Por último, está el método de Dacour y Cuaresma. ¿Ok? Este método también toma en cuenta el tipo de suelo, especialmente para calcular la presión unitaria en la punta. La presión en la punta es la constante C multiplicado por el número de golpes del suelo debajo de la punta. Y esta constante C en toneladas metros cuadrados depende del tipo de arcilla, ¿no? Acá solamente hay 4 tipos de suelo. Para todas las arcillas, el valor siempre será 12. Por ejemplo, para una arcilla limosa o una arcilla arenosa, ¿ok? Siempre será 12. Luego tenemos para limos arcillosos de origen de roca alterada, ¿no? O limos arenosos, los valores cambian. Y para arenas, el factor también cambia. La fricción unitaria viene a ser igual a el número de golpes promedio entre 3 más 1. El resultado en toneladas metro cuadrado. Y aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. El autor dice que el N utilizado en el cálculo para promediarlo y obtener el N promedio debe ser considerado de la siguiente manera. Los golpes menores que 3 se reemplazan por 3 y los valores mayores que 50 se reemplazan por 50. ¿Ok? O sea, antes de calcular el N promedio, observamos si por ahí hay valores de N menores que 3, si fuera ese el caso, lo reemplazamos por 3 y si hubieran valores mayores que 50, lo reemplazamos por 50. En otras palabras, el valor de N utilizado en el promedio debe variar entre 3 y 50. Esa es la única consideración que hay que tomar en cuenta cuando se utiliza el método de Dacour y Cuaresma. Dicho ello, vamos a resolver un ejercicio. ¿Ya? Esta pregunta vino en una práctica pasada, pero yo hice alguna modificación porque vamos a calcular la capacidad de carga empleando los 3 métodos. Dice, la figura muestra el perfil estratigráfico del suelo, donde se hincará un pilote de concreto de sección cuadrada de 0.6 por 0.6 metros y 14 metros de longitud. Piden calcular la capacidad de carga admisible del pilote por el método de Meyerhoff, el método de Aoki-Veloso y el método de Dacour y Cuaresma. ¿Ya? Esos son
Los métodos que utilizaremos para calcular la capacidad de carga. Y en este caso observamos la gráfica. El perfil estratigráfico está compuesto por 4 suelos. Los primeros 3 se ubican a lo largo del pilote. El pilote se apoya en el cuarto estrato, que es una arcilla. Y además al costado vemos los números de golpe. ¿Ok? Y para resolver, lógicamente que primero debemos tomar en cuenta el promedio. ¿Ya? Así que planteamos acá la solución. Sí se entiende, ¿no? A ver, me confirman. Tengo que verificar, no se me vaya a congelar la pantalla. ¿Todo bien, jóvenes? Sí, todo claro. Ok. Bien, entonces resolvamos este ejercicio. Solución. Recuerden que la carga admisible de un pilote es la carga última entre un factor de seguridad y la carga última es la carga por punta más la sumatoria de la fricción lateral. Eso entre el factor de seguridad. ¿No? Esa es la ecuación que se utiliza para cualquier método, ¿no? Esto es aplicable a todos los métodos. Y en este caso, la carga por punta es igual al área de la punta por la presión unitaria distribuida a través de la punta, y la fricción lateral o la carga lateral es el área lateral multiplicado por la fricción unitaria. Y justamente para calcular la presión unitaria y la fricción unitaria, ahí tenemos el método de Meyerhof, Aoki-Veloso y de Kurzweil-Smith. Así que empezamos con el primero. A. Método de Meyerhof. ¿Ok? Este método nos dice que la carga por punta que es el área de la punta por la presión unitaria, donde la presión unitaria, bueno, primero hay que calcular el área de la punta. Como el pilote es de sección cuadrada, el área de la punta es B por L o B por B. En este caso es 0.6 por 0.6. Resulta 0.36 metros cuadrados. Ya tengo el área de la punta. Y la presión unitaria, según la metodología, es 0.4 veces N por la longitud del pilote entre B. 0.4 veces N por D entre B y no debe superar 4 veces N. Este resultado está en kilogramos centímetro cuadrado. Y si queremos pasarlo a toneladas, pues a ambos multiplico por 10, ¿no? Y sería 4 veces N por D entre B menor o igual a 40 veces N. Esto ya está en toneladas metros cuadrados. Y finalmente nosotros utilizaremos esta de acá, porque es mucho más sencillo trabajar con toneladas metros cuadrados, ya que el área está en metros cuadrados. Ojo, es la misma, solo que la primera está en kilogramos centímetro cuadrado y la segunda en toneladas. Así que, para ello, primero observo, el valor de N debe ser el número de golpes del suelo donde se apoya el pilote. Aquí se apoya el pilote en la arcilla, y entonces en la arcilla los valores de N están 38, 37. Voy a considerar el promedio. Y el promedio sería 37.5. ¿Ok? Y reemplazando
reemplazando valores, ya que n vale 37.5, t es la longitud bueno, la profundidad de cimentación, que sería la longitud del pilote, o sea, 14 metros, y b es el ancho, 0.6 metros. Así que reemplazando, tenemos 4 veces 37.5 por 14 metros entre 0.6 metros. Y eso no debe superar 40 veces 37.5. Así que realizamos el cálculo. Tenemos 4 por 37.5 por 14 entre 0.6. Resulta 3.500 toneladas, y 40 por 37.5 resulta 1.500 toneladas. Bueno, metro cuadrado, ¿no? Y se utiliza el menor. Siempre el menor. Por lo tanto, la presión unitaria en la punta queda con 1.500. Y en consecuencia, la capacidad de carga por punta es el área 0.36 metros cuadrados por 1.500. Y ahí tenemos el resultado de la capacidad de carga por punta según esta metodología. 540 toneladas. Eso sería el valor de la capacidad de carga por fricción, perdón, por punta, ¿no? Y ahora calculamos la capacidad de carga por fricción lateral. Y según el método, la fricción lateral es el N promedio entre 50. La fricción unitaria es el N promedio entre 50. Esto está en kilogramos, centímetro cuadrado, y en toneladas sería eso por 10, ¿no? O sea, N promedio entre 5. Esto está en toneladas metro cuadrado. Así que vamos a utilizar esta segunda. Y recuerden que la fricción lateral se analiza por tramos. Aquí tengo el primer tramo. El segundo tramo, calculamos los promedios respectivos. Y el tercer tramo. Acá el N promedio es 3.5. En el segundo tramo, a ver, sacamos el promedio. No, no hay 14. Ah, sí hay 14, pero al final. Entre 4, 13.5. Y aquí el N promedio, me parece que es 22, ¿no? Sí, a ver. Sí, 22.
22. Y aquí es mucho más sencillo trabajarlo en tablita. ¿Ya? Vamos a colocar una tablita. Ahí está bien. Insertamos una tabla. Son 3 tramos. Coloco el tramo, la longitud, el perímetro, el área, número de golpes, fricción unitaria y la capacidad de carga. Entonces, si entra acá, si no entra, nos vamos a la siguiente. Aquí está. Y vamos a considerar el tramo, la longitud de cada tramo, el perímetro de cada tramo, el área lateral de cada tramo, el N promedio, la fricción unitaria en toneladas metros cuadrados y la carga por fricción. Recuerden que la carga por fricción es igual a el área lateral por la fricción unitaria. En ese sentido, tenemos 3 tramos. El primer tramo tiene una longitud de 2 metros, después 6 y 6. El perímetro, como se trata de un pilote de sección cuadrada, el perímetro va a ser 4 veces B, o sea 4 por 0.6 metros, 2.4 metros, ¿no? Ese es el perímetro. Eso va a ser constante, no cambia el perímetro de la sección del pilote. Y multiplicando, acá sale 4.8, aquí sale 14.4, ¿no? Igual acá. Y copiamos el N promedio, 3.5, 13.5 y 22. Bueno, en el primer tramo, como el suelo es orgánico, ya saben, la fricción va a ser automáticamente cero, ¿no? Recuerden que para suelos orgánicos, suelos rellenos urbanos, rellenos no controlados, turba, arenas licuables y arcillas muy blandas, la fricción es cero, ¿no? Así que colocamos acá cero, cero por el área, cero. Para el segundo, utilizo la ecuación, es el N promedio entre 5, así que el N promedio es 13.5 entre 5, el resultado es 2.7, y 2.7 que es la fricción lateral por el área lateral que es 14.4, el resultado es la carga, ¿no? La carga por fricción, 38.88. En el último tramo tengo 22 entre 5, resulta 4.4 toneladas metros cuadrados y multiplicando por el área que es 14.4 resulta 63.36. Y finalmente la sumatoria es la fricción lateral total. 0 más 38.88 más 63.36. El resultado es 102.24 toneladas. Eso sería el resultado de la fricción lateral mediante el método de Meyerhof. No sé si eso está claro.
¿Se entiende, jóvenes? ¿Todo bien? Sí, profesor, todo claro. Ya, ok. Ahora pasamos al siguiente método. Método de Aoki y Belloso. Según este método, la presión unitaria por punta es K veces N entre F1, ¿ok? Y en consecuencia, la presión o la capacidad de carga es el área de la punta multiplicado por la presión unitaria. Esa es la capacidad de carga por punta. ¿Ok? Así que el pilote, en este caso, se apoya en la arcilla. Además, es un pilote hincado de concreto. Se apoya en arcilla. Y este dato es fundamental, porque en función a ello, estimaremos los factores F1, F2 y K utilizado en esta ecuación. Entonces, si nos vamos a revisar el método, allí está Aoki Veloso. Dice F1 y F2 depende del tipo de pilote. Me dice pilote hincado de concreto. Esos tres de acá, los de arriba, son pilotes hincados. Y me dice que el pilote es de concreto, así que utiliza el factor F1 1.75 y F2 3.5. 1.75 y 3.5. Y como se apoya en arcilla, busco en la tabla arcilla, está el último, la constante K vale 2 kilogramos centímetro cuadrado. 2 kilogramos centímetro cuadrado, que equivale a 20 toneladas metros cuadrados. Entonces la unidad de la presión unitaria depende de la constante K. Así que reemplazando, y lógicamente que el N en la punta es 37.5, ¿no? Así que reemplazando, tenemos que la presión en la punta es 20 toneladas metros cuadrados por N, que vale 37.5 entre 1.75. Ese resultado es 428.57. 428.57 toneladas por metro cuadrado y por lo tanto la capacidad de carga por punta es el área de la punta por la presión unitaria en la punta, o sea 0.36 por 428.57, dando como resultado 154.29. Bueno, como lo rondé, puede cambiar o hacer el cálculo. Bueno, no cambió. 154.29 toneladas. Eso sería el resultado
de la capacidad de carga por punta, según el método de Aoki-Veloso. Continuamos con el cálculo de la capacidad de carga por fricción lateral. Y según este método, la fricción unitaria es alfa veces K por N promedio entre F2. Y finalmente, la carga por fricción es el área lateral por la fricción unitaria. ¿Ok? Y en este caso, también utilizaremos una tabla para tener un cálculo más ordenado. Aquí utilizaré tramo directamente el área lateral, el N promedio, suelo, alfa, K, la fricción unitaria, me falta una columna, voy a agregar una columna. Ya, ahí está. Entonces colocaremos el tramo, el área lateral, ya no es necesario el promedio, el perímetro, luego el N promedio, el suelo, la constante K en toneladas metros cuadrados, alfa, la fricción unitaria en tonelada metro cuadrado, y la carga en toneladas. Simplemente copiamos el área 4.8, 14.4. Ya hemos calculado esto. El N promedio también. 3.5, 13.5 y 22. El suelo arriba es un suelo orgánico. Entonces aquí directamente 0. El segundo estrato corresponde a un limo arcilloso. Y el tercer tramo corresponde a una arcilla limosa. Y con esos datos iremos a la tabla. Por ejemplo, para el limo arcilloso está acá. La constante K sería 2.3 kilogramos, pero en toneladas sería 23. 23. Y alfa 3.4, pero en número sería 0.034. Para el limo, para la arcilla limosa sería 22 y 4, ¿no? O sea, 22 y 0.04. Y con esta ecuación directamente reemplazamos porque el factor F2 está acá. Así que el factor vale 1 entre, bueno, 3.5, ¿no? Así que calculamos alfa 0.034 por la constante K por el número de golpes promedio entre 3.5. Ahí está. Ese es el resultado. Salió muy grande, creo que me equivoqué acá. Ah, sí, sí, está acá. El decimal me faltó. 23 por, ahora sí. A ver, 0.034 por 23 por 13.5 entre 5.3, está bien, ¿no? El resultado es 3.02 prácticamente. Y multiplicado por el área que vale
14.4 resulta 43.43. ¿Ya? Eso es. A ver, voy a verificar 0.034 por 23 por 13.5 entre 3.5. Sí, está bien. El segundo dato, 0.04 por 22 por número de golpes también sale 22 entre 3.5. Resulta 5.53. Multiplicado por el área. Resulta 76, 79, 65. Finalmente hacemos la sumatoria. Y el resultado es 123.08, ¿no? 123.08 toneladas. Eso sería la capacidad de carga por fricción lateral según Aoki Veloso. ¿Está claro? Sí, profesor, todo claro. Ya, el tercer método este método nos dice que la carga por punta es igual a una constante por el n. Y la capacidad de carga es el área de la punta por la presión unitaria, ¿no? Reemplazando, el pilote se apoya en arcilla entonces la constante C depende del suelo donde se apoya la punta. Y aquí está, ¿no? Para arcillas es 12 toneladas. 12 toneladas por metro cuadrado y en consecuencia la presión unitaria sería 12 por el n de la punta que vale 37.5. Así directo, ¿no? No hay mucha ciencia ahí, no es nada complicado. Y el resultado es 450 toneladas por metro cuadrado. Y por lo tanto, la capacidad de carga por punta sería 0.36 por 450. El resultado es 162 toneladas. Ese es el resultado. Ujú. Luego, la fricción lateral es el n promedio de cada tramo entre 3 más 1. Este resultado está en toneladas por metro cuadrado y finalmente
La capacidad de carga lateral es el área lateral por la fricción unitaria. Y también aquí puedo utilizar una tabla. Usamos la tablita. Bueno, acá necesito el tramo, el área, el N promedio, fricción lateral. Bueno, hay que eliminar dos columnas. Ya, una tabla más pequeña, ¿no? Ya está. Y bueno, la carga. Finalmente la sumatoria, ¿no? Aquí tendremos una sumatoria. Bueno, el tramo 1 no aporta, pese a que tenga área y N promedio, pero es cero porque el suelo es cohesivo. En el tramo 2 el número de promedio de golpes es 13.5. Entonces lo calculamos como 13.5 entre 3 más 1. El resultado 5.5. Y ese valor le multiplico por el área que vale 14.4 y es 79.2. El tercer tramo, el número de golpes es 22. Lo dividimos entre 3, le sumamos 1 y resulta 8.33. Le multiplicamos 14.4 y el resultado es 120. La sumatoria, 199.2 toneladas. Eso sería la capacidad de carga por fricción lateral, según Decour y Cuaresma. Ok, y por último, aquí presentamos un resumen. Vamos a colocar en una tablita los resultados de los tres métodos. A ver, método, ya, esto lo voy a borrar. Y ahí está. Aquí colocamos el método. Meyerhoff, Aoki, Loso y Cuaresma. ¿Qué pasó? Ya, ahí están los tres métodos. Esta es la carga por punta en toneladas, la carga por fricción lateral
toneladas la carga última y la carga admisible también en toneladas. Ahí está. A ver, en el método de Meyerhoff, 540 y 102, ¿no? 540 y 102.24. En el método de Aoki-Veloso, 154.29 y 123.08. En el método de Curesma, 162 y 199.2. Bueno, sumando, tengo la carga última. $660.24. Lo dividimos entre 3, que es el factor de seguridad. 220.08. En el segundo, 154.29 más 123.08. 277.37. Serían 92.46. Y el tercero, el resultado de 361.2 y al dividirlo entre 3, 124. Listo. Allí tenemos los resultados para cada método. Y cuando se calcula la capacidad de carga por más de un método, para el diseño se utiliza siempre el menor. ¿Ya? Para el diseño se utiliza el menor valor de carga admisible. En este caso, 92.46 toneladas. Y eso sería la respuesta. Y además, jóvenes, esto sirve para que ustedes evalúen, se den cuenta de que cada método tiene una respuesta diferente. Ni siquiera son parecidas, ¿no? Existe gran variabilidad, gran incertidumbre. Por eso es que la norma dice que cuando diseñas y construyes pilotes estás obligado a realizar pruebas de carga, porque existe una gran variabilidad de los resultados según cada metodología. ¿Ok? ¿Eso está claro? Sí, está todo claro, maestro, gracias. Ok, ahora voy a adjuntar este documento al aula virtual y la práctica calificada de la próxima semana se evalúa hasta aquí, o sea, viene licuación, pilotes hincados, pilotes perforados y pilotes con ensayos SPT, lo que hicimos hoy. Profe, ¿va a subir lo que ha realizado hoy día, no, profesor? Sí, estoy justo guardando en PDF para Listo, profesor, gracias. subirlo. Lo voy a subir antes que me olvide. Profesor, entonces para tener un poco más el punto, el día lunes que tenemos la clase es el control de lectura, ¿cierto? Sí, También.
Sí. El lunes es el control de lectura y es el último control de lectura. Y entonces el jueves de esa semana, del lunes, el jueves es el examen, ¿no? La PC2. Sí, sí, porque la Ya. próxima semana ya es semana 13. Ah, tiene razón. Ya. Sí, y la PC2 se evalúa en la semana 13. Listo. Listo, profesor. Entonces, Ahí gracias, está gracias. la información, ya está en el aula virtual, ¿ok? Y ahora, como me sobra una hora, voy a explicar cómo se evalúa o cómo se elabora una hoja de cálculo para evaluar el potencial de licuefacción, ¿ya? Y esto también les va a servir para continuar o avanzar con el trabajo, final. Bien, para ello tengo estos datos, ¿ok? Bueno, lo pongo así. Profesor, disculpe, Sí. soy el alumno Palomino, y le quería comentar sobre, ¿se acuerda que me comentó Ah, que haga un documento? Sí. sí, sí, mira, justo, a ver, le comento, justo ya recibí el correo y hoy en la tarde Registros Académicos se comunicó conmigo y me dijo que yo envíe el acta, así que no se preocupe, ya es cuestión de tiempo, ya está la autorización, así que yo Ah, ya. enviaré el acta. Usted ya conoce su nota, así que Sí, sí. esto Gracias, se sí va me a lo envió. regularizar, no se preocupe. Ok. Ok, maestro, entonces igual esto también se ejecutará igual a los otros profesores, digamos, de mis otros cursos, o también Ah, tengo que yo no sé, redactar. Ah, ya. imagino Entonces que sí, preguntaré. ¿no? Así que ya tendrías que conversar con cada profesor. Listo, ya. Listo, maestro. Muchas gracias. En mi caso, hoy, después de clase, envío el acta y seguramente entre mañana, pasado, el fin de semana, cuando el lunes Ya. seguro, porque tenemos tiempo Listo, muchas gracias, maestro. Muchas gracias. que usted Se te podrá agradece. visualizar. Bien, entonces vamos a evaluar el potencial de liquefacción usando el método determinístico de Sid-Idris. Para ello, aquí tengo un ejemplo. Los datos de entrada son los siguientes. Tengo la relación de energía del ensayo SPT, me dice que es 70%. El diámetro de la perforación, 85 milímetros. Se utilizó un muestreador estándar. La longitud de la sonda sobre el nivel de terreno natural. Eso es importante y brevemente les voy a explicar de esta manera. Este es el terreno. Vamos a colocar un relleno. ¿Ya? Ese es el terreno en el cual se hace una perforación, ¿no? Se perfora hasta cierta profundidad, ¿de acuerdo? Y dentro de esa perforación se realiza el ensayo SPT. A ver, dentro de esta perforación se realiza el ensayo SPT, que consiste en introducir una varilla metálica. La varilla metálica, esa es la varilla metálica, y luego se introduce un muestreador, ¿no? Un muestreador, en este caso Raymond Terzaghi. A ver, la varilla lo va a hacer un poquito más ancha. Esa es la varilla del SPT y aquí está el muestreador. Ahí. Bueno, es un muestreador que durante la ejecución del ensayo ingresa la muestra al vacío, al hueco que está dentro, y se recolecta esa muestra para luego llevarla al laboratorio, conocer su granulometría, su clasificación, su peso específico y su contenido de finos, ¿no? Y lo importante aquí es conocer la longitud de la varilla. La longitud de la varilla que se utiliza en el cálculo del factor de corrección por longitud de varilla es todo esto. Todo eso, ¿no? Hasta la profundidad de análisis.
¿Ok? Entonces, por eso es importante este dato. Longitud de la varilla sobre el nivel de terreno. Dice que desde el nivel de terreno hasta donde se impacta el martillo, dice medio metro. ¿Ok? Luego tengo el nivel freático, se ubica en Pisco. Bueno, estos datos yo lo puedo considerar. Si está en Pisco, basado en el registro sísmico histórico, yo sé que en el 2007 ocurrió un sismo de magnitud 8.1, puedo considerar esa magnitud, y me voy al mapa de isoaceleración y en el mapa ubico la ciudad de Pisco. ¿Ok? Bueno, no sé nada de geografía, ¿qué hago? Pues agarras Google Maps, ¿cierto? Te ubicas. ¿Dónde está mi...? Yo tenía acá un software. Bueno, no está. Ya me voy a buscador, Google Maps, Pisco. Y más o menos me guío, ¿no? Un aproximado. Buscamos acá Pisco. Ahí está, ¿no? Aquí está. ¿Cierto? Ahí está Pisco. ¿Ok? Aquí está la ciudad de Pisco. Entonces voy al mapa. Pisco está por acá, ¿cierto? Y en el mapa, la aceleración máxima está entre 0,46 y 0,50. Así que uso el más crítico, ¿no? 0,50. Hay que siempre dar para la condición más crítica. ¿Y cuál es el factor de seguridad por licuación mínimo? Por ejemplo, acá depende de la categoría de la edificación, ¿no? En este caso voy a considerar edificaciones tipo B, por lo tanto el factor de seguridad mínimo es 1,15. Si el factor de seguridad es mayor o igual a 1,15, el suelo ya no licúa. Si es menor, el suelo licúa. Y con ello, ahora lo primero que tengo que hacer es evaluar. Primero defino la profundidad de análisis. ¿Ok? ¿Cómo defino la profundidad de análisis? Bueno, ya saben, ¿no? Les expliqué que la profundidad de análisis se mide como la profundidad de inicio de ensayo más 30, ¿no? Pero en este caso no tengo la profundidad de inicio de ensayo, solamente tengo los rangos. O sea, en el primer metro se ejecutó un ensayo SPT, en el segundo metro otro ensayo, en el tercer metro otro ensayo. Como no tengo los detalles del inicio y fin del ensayo, lo que considero es el punto medio de cada estrato. Así que en el primero será 0,5, en el segundo será 1,5, 2,5 y así sucesivamente, ¿no? Ahí está, eso va a ser el punto medio. Y la profundidad de análisis. ¿De acuerdo? Y esto me sirve justamente para calcular la longitud de la varilla. Si quiero acá puedo colocar longitud de barra del SPT. ¿Cómo calculo la longitud de barra del SPT? Pues de la siguiente manera. Es la profundidad de análisis que se mide desde el nivel del terreno hasta el ensayo SPT, más, Profe, ¿está haciendo en Excel? sí, Porque estoy mirando solamente un PowerPoint que no se mueve. a ver. ¿Me confirman los demás? Yo estoy compartiendo mi pantalla. Sí se vio el Excel, profesor. Sí se ve, ¿no? En todo Yo veo un caso, cuadro, profe. a ver, Freddy, ¿no? Sí. Ya, actualiza, ¿ya? Porque sí estoy compartiendo y cada pantalla que abro debe actualizarse, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ahora, ¿dónde estoy? A ver. Sale en la pantalla de un cuadro donde Ya. dice el método, Meyerfolk, Auki Belloso y Dakur Cuaresma. Ahí está desde hace ratos. Está en Google Maps, profe. Ah, entonces, algunos sí ven lo que estoy haciendo, otros no. Ah, ya, Eso pero ya voy a depende de su actualizar. internet. Actualicen, por favor. Sí estuve en Google Maps. A ver, me comentan.
¿Ya? Entonces vuelvo al Excel. Entonces, lo Y que ahora estoy sí se ve, haciendo, por ahora sí se ve. ya. Lo que estoy haciendo acá, ya definí la profundidad de análisis, ¿ok? Que es el punto medio de cada estrato, ¿ok? ¿Y cómo calculo la longitud de la barra del SPT? Pues la profundidad de análisis que se mide desde el nivel 0 más la longitud de la sonda sobre el nivel de terreno, ¿no? O sea, esta longitud más el 0.5, ¿no? Esa es la longitud de la sonda o de la barra de ensayo SPT. ¿Eso me sirve para, ¿para qué? Para calcular el factor por longitud de barra. Ya, eso lo voy a borrar. Solamente era para explicar la longitud de la barra. Ya, entonces ya definí la profundidad de análisis y la longitud de la barra. Ahora, si yo reviso el formulario, aquí está el diagrama de flujo, ¿no? Primero voy a calcular el factor CRR para cualquier magnitud. Para calcular ese factor necesito previamente calcular CRR para sismo de 7.5 y eso se calcula en función al N160. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculo el N160? Pues con el N de SPT multiplicado por 5 factores. Así que ya tengo el NSPT. Este es el NSPT, esta columna. Me faltan los 5 factores y esos factores son C sub N, acá vamos a colocar C sub B, en orden lo voy a colocar, C sub B, C sub R y C sub S. ¿De acuerdo? Necesito eso. Y con eso voy a obtener el valor de N160. ¿Ok? Pero para calcular el factor C sub N, que está por acá, necesito ¿qué cosa? El esfuerzo vertical efectivo. Entonces, antes de hacer estos cálculos, debo calcular los esfuerzos. Primero, esfuerzo vertical en, bueno, dependiendo del peso específico. Como el peso específico está en kilonewton metro cúbico, esto saldrá en kilopascales. Ese es el esfuerzo vertical. ¿De acuerdo? Luego calcularé la poropresión y el esfuerzo efectivo vertical. Ahí está. Entonces, para darle la letra de sigma, aquí lo que voy a hacer es cambiar el tipo de letra. Me funciona con símbolo. Eso ya son detalles. Ahí está, ¿no? ¿Ok? Entonces ahora empezamos a calcular los esfuerzos. ¿Cómo calculo los esfuerzos? Pues los esfuerzos son la profundidad de análisis por el peso específico. O sea, profundidad de análisis por el peso específico del suelo. ¿Ok? Para el segundo punto sería el esfuerzo calculado en el nivel anterior más la diferencia de profundidad de análisis multiplicado por el peso específico del estrato donde estoy calculando. Porque el esfuerzo vertical es acumulativo, ¿no? Se va sumando. Y así sucesivamente. Ahí tengo. ¿De acuerdo? Repito. Para el primero es sencillo, es la profundidad de análisis por el peso específico. Para el segundo sería el esfuerzo calculado anterior más esa diferencia de profundidad que es 1 metro por el peso específico del nuevo estrato, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá yo quiero verificar, por ejemplo, para este estrato.
Vamos a verificar. Bien. El esfuerzo calculado en el nivel anterior es 41.25 más, ¿ok? De la profundidad 2.5 a 3.5 hay un metro adicional por el peso específico de ese estrato, que es 19. Y el resultado es 60.25. Ahí está, pues, ¿no? Entonces está calculando correctamente. Y para el siguiente, a este le sumo nuevamente otro metro más por el peso específico del siguiente estrato, que también es 19. Y así sucesivamente, ¿no? Noten que ahí sale 79.25 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? ¿Se entiende? A ver, me van confirmando. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, ok. Ahora, ¿cómo calculo la poropresión? Si gustan, pueden calcular la presión o la altura de presión, ¿no? La altura de presión se mide desde el nivel freático, ¿ya? O directamente lo puedo calcular de esta manera. La poropresión saben bien que depende del nivel freático, del nivel freático hacia abajo. Pero el nivel freático dice que se ubica a 2.5. Entonces yo manualmente puedo llenar a esta profundidad a 0.5, a 1.5, incluso a 2.5, la poropresión va a ser 0, ¿no? Porque ahí no hay agua. En cambio, a partir de 3.5, recién la poropresión va a incrementar. A partir de 2.5, 3.5, ahí empieza la poropresión. Entonces, ¿cómo coloco eso en la celda? Para ello, consulto lo siguiente. Si la profundidad evaluada es menor o igual, o incluso podría ser, si es mayor que el nivel freático, hay poropresión, ¿cierto? Repito, si la profundidad de análisis es mayor que la profundidad del nivel freático, entonces hay poropresión. ¿Cómo calculo esa poropresión? Como la profundidad de análisis menos el nivel freático, eso sería la altura de presión, multiplicado por el peso específico del agua. Y como estoy trabajando en kilonewton, considero peso específico del agua 10. ¿De acuerdo? Y si eso fuera falso, o sea, si la profundidad de análisis no es mayor que el nivel de la poropresión, entonces la poropresión sería 0. Y con eso, debo verificar que en los tres primeros debe ser 0. Y ahí está, pues, ¿no? Y acá a 3.5, como el nivel freático se encuentra a 2.5, hasta 3.5 ya hay un metro. 1 metro por 10, 10, 20, 30, y ahí está, verificado el cálculo. ¿De acuerdo? Y finalmente el esfuerzo vertical efectivo es el esfuerzo total menos la presión de poros. Ahí está. Ya tenemos calculados los esfuerzos. Ahora bien, calculamos el factor C sub n. ¿Cómo hacemos ello? Bueno, voy al formulario y aquí está la ecuación, ¿no? El factor C sub n es la raíz cuadrada de 100 entre el esfuerzo vertical, que ya lo hemos calculado, y no debe subir o no debe superar 1.7. Entonces, eso hacemos acá. Esto es la raíz cuadrada. Como está en kilopascales, la presión atmosférica vale 100 entre el esfuerzo vertical efectivo. Ahí está. Y si se dan cuenta, ese valor no debe superar 1.7. Y acá estos dos primeros sí superó, ¿no? ¿Cómo lo restrinjo?
Pues utilizo la función mínimo y me mostrará el mínimo del resultado de esta función y 1.7. De esa manera ya no superará a 1.7. Y si quieren, lo redondeamos a 1, a un decimal, más que suficiente con un decimal en esos factores. Y ahora sí, ahí están los factores. Luego, el factor de corrección de energía. Ese factor de corrección de energía está en la tablita, aquí, es la relación de energía entre 60, porque estamos normalizando al 60%, ¿no? Esto se calcula como la relación de energía, que es dato, en este caso nos da 70%. A ese valor le divido entre 60% también, o sea, entre 0.6. Y también lo redondeo a 2 decimales. El anterior lo redondea a 1, ¿no? Para que sea homogéneo, todo lo voy a redondear a 2, ¿ya? Ahí está. Ahora, el factor C sub B. C sub B depende de el diámetro de la perforación. En nuestro caso, el diámetro es 85, entonces el factor vale 1. Aquí está. El factor vale 1. ¿Ok? El muestrador también, ¿no? El muestrador nos dice que es estándar. Eso vale 1. Y ahora calculamos el factor C sub R. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calcula el factor C sub R? Voy a hacer un recorte acá para hacer más rápido. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Ojo que el factor C sub R depende de la longitud de la barra. Ahí está, ¿no? Si la longitud de la barra es menor a 3, 0.75. Y por eso he calculado acá la longitud de la barra. Entonces acá hacemos lo siguiente. Consultamos. Si la longitud de la barra es menor que 3, entonces el factor debe ser 0.75. Si eso es falso y si a la vez la longitud de la barra es menor que 4, sí, menor que 4, entonces el factor es 0.8. Si eso es falso, y nuevamente consultamos si la longitud de la barra ahora es menor que 6, entonces el factor es 0.85. Si eso es falso, nuevamente consultamos si la longitud de la barra es menor que 10, entonces el factor es 0.95. ¿Ok? Y si la longitud de la barra es menor que 30, es 1, ¿no? Bueno, por defecto acá ya coloco 1, porque sé que mi perforación no llega ni a los 30 metros, ¿no? Cierro los paréntesis y ya está. Y se calcula de forma automática. Ahí está, ¿no? Note que va cambiando y luego llega a 1 cuando el número, la longitud de la barra supera 10, ¿no? Por ejemplo, ahí de 10 a 30. Desde 10 a 30 ya es 1, ¿no? ¿Ok? Y por último tengo el N160, es el número de golpes multiplicado por C sub N, C sub B, bueno, por todos los factores, ¿no? Y ahí está el resultado. Aquí yo lo puedo redondear a un decimal porque el N necesito que tenga un decimal nada más. Lo redondeamos a un decimal.
De esa manera, ya tengo calculado el número de golpes. Esto lo puedo achicar un poco. Lo agrupamos y ya queda. ¿Ok? Ahí está el número de golpes. No sé si eso está claro, jóvenes. Sí, maestro, todo claro por ahora. Ok. Y ahora, como ya tengo el N160, ya puedo pronosticar qué suelos no licúa. ¿Qué dice la teoría? ¿Se acuerdan? Cuando el suelo no licúa, ¿qué dice la teoría? Y la teoría también está en la gráfica, ¿no? Aquí en la gráfica. Observe. Cuando el número N160 supera o igual a 30, el suelo es sin licuación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es mi primera restricción acá. Observo que a partir de acá ya no licúa el suelo, sin licuación. No debe licuar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, para eso me sirve el N160, ¿no? Pero igual quiero continuar con la hoja de cálculo. Ya estoy por acá. Ahora debo hacer la corrección por finos, porque voy a usar esta ecuación. Para usar esta ecuación necesariamente debo corregir por finos. Pero si quiero usar el ábaco, ya no necesito hacer la corrección de finos, ¿no? Pero en este caso voy a usar esta ecuación. Así que hacemos la corrección por finos. Lo ponemos por acá. Ahí está alfa y beta. Entonces coloco alfa, beta y luego corregimos por finos. No, CS creo que es. Ya. ¿Ok? ¿Cómo calculo alfa y beta? A ver, primero vamos a darle un formato. Me funciona con el formato tipo letra símbolo. Ahí están los valores de alfa y beta. ¿Cómo calculo alfa y beta? Acá están las ecuaciones, ¿no? Entonces digo, si el porcentaje de finos es menor o igual a 5, entonces alfa vale 0. ¿De acuerdo? Y si eso es falso, nuevamente consulto si el porcentaje de finos ahora es mayor o igual a 35, entonces el alfa vale 5. Y si eso es falso, significa que el porcentaje de finos está entre 5 y 35, ¿verdad? En ese caso, utilizo la expresión, que es exponencial de 1.76 menos 190 entre porcentaje de finos al cuadrado. Aquí hay que darle una correcta indicación al Excel porque puede hacer cálculos raros, ¿no? Entonces yo recomiendo primero separar por paréntesis, ¿no? Primero calcula la potencia, luego lo divide y cerramos la exponencial. Ahí está. Y cerramos las llaves y ahí tenemos el resultado. En el primero está correcto que salga 0 porque el porcentaje de finos es 2.4, menor que 5, alfa debe ser 0. Para beta, copio las mismas. Copio lo mismo en realidad. Lo único que cambia es los valores. Cuando el porcentaje de finos es menor que 5, beta vale 1. Cuando es mayor que 35, beta vale 1.2.
Y si está entre 5 y 35, acá vamos a cambiar la función. Cambiamos esta función por 0.99 más porcentaje de finos a la potencia 1.5 entre 1000. Y con eso terminamos. Ahí está, ¿no? Y es justo, ¿no? Cuando el porcentaje de finos es menor que 5, alfa vale 0, beta vale 1. Y esto lo redondeo a 2 decimales para ambos. Redondear 2 decimales. Entonces extendemos y aquí voy a verificar, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí el porcentaje de finos es 58, mayor que 35. Y según esta ecuación, alfa debe ser 5 y beta 1.2. A ver, ahí está, pues, ¿no? Significa que las ecuaciones y los cálculos son correctos. Finalmente, calculamos alfa más beta veces N160. ¿Ok? Ya está. Y eso también lo redondea a un decimal porque el N solo requiere que se requiere en un decimal. Y ahí están los valores de N160 realizado la corrección por finos. Ahora calculamos el factor CRR para un sismo de magnitud 7.5. ¿Cómo hacemos ello? Pues simplemente aplicamos esta ecuación. Entonces colocaré acá más 1 entre 34 menos N160, el último valor, el corregido, más V13 entre 135 más 50 entre 10 por N160 más 45 elevado al cuadrado, ok, más 1 entre 200. Ahí está el resultado, lo redondeo a 2 decimales y allí tenemos. Ya está. Ya apliqué la ecuación. ¿Ok? Pero esta ecuación, el método dice, ¿no? Que esta ecuación se utiliza únicamente cuando el número de golpes, el N160, es menor o menor que 30, ¿no? ¿Ya? O sea, aquí ya no es necesario utilizar esa ecuación, pero eso lo voy a dejar para luego, ¿ya? Luego que me dice, ya hemos terminado, solamente falta esta parte. Ya, esa partecita. Hasta ahí, ¿me escuchan? ¿Se ve en mi pantalla? Confirmen, por favor. ¿Todo bien? Maestro, sí se le ve la pantalla. Ya, ok. Sí, profesor, todo bien. Entonces ahora voy a incorporar el factor de magnitud sísmica, MSF, porque nuestro sismo es para magnitud 8.1, ¿no? ¿Cómo hacemos ello? Aquí hay dos ecuaciones, uno para arenas, otro para arcillas, ¿verdad? Entonces aquí incorporo el tipo de suelo, ¿ya? Por acá, por ejemplo, suelo, arena, casi todo es arena, excepto esta es arcilla,
Y por acá también hay una arcilla. Arcilla, ¿no? Y para más o menos diferenciar, lo vamos a cambiar de color. Ya, las arenas que sean verde y las arcillas color rojo. Ahí está. Eso me va a permitir verificar rápidamente, ¿no? Ojo que las arcillas tampoco licúan, ¿ah? Teóricamente no licúan las arcillas, ¿no? Bien. Entonces eso coloco acá, pues, ¿no? Sí. Este suelo es, como el texto debe ir en comillas, coloco arena, entonces usamos 6.9 por la exponencial de menos la magnitud de sismo, la magnitud está por acá, entre, bueno, esta celda no debe moverse, entre 4, ¿no? Menos 0.058. Y eso no debe superar 1.8. ¿Y qué hago? Pues incorporo la función mínimo. Entonces la función mínimo me arroja el mínimo valor entre el resultado de esa ecuación y 1.8. Ahí está. Pero si eso es falso, significa que no es arena, o sea, es arcilla. En ese caso, la otra ecuación. 1.12 por la exponencial de menos, la celda es G8, la celda de la magnitud es G8, entre 4, cierro paréntesis, más 0.828. Pero como esa ecuación tampoco debe superar 1.13, incorporo la función mínimo y con eso está resuelto. ¿Ok? Ahí está. Y aquí solo necesito 2 decimales. Lo redondeamos a 2 decimales. Ahí está. ¿Y cómo verifico? Recuerdan que cuando la magnitud del sismo es 7.5, estos dos deben ser 1. A ver, vamos a ver, pues, ¿no? 7.5. Ahí está, pues, ¿no? Si se dan cuenta, son 1. Entonces está correctamente colocado las ecuaciones. ¿Ya? Y por último ya tengo el factor CRR. Este factor va a ser simplemente CRR 7.5 por factor de magnitud sísmica. ¿Ok? Ahí está. Y también lo redondeo a 2 decimales. Redondear 2 decimales. Ya está. Ahora, para calcular el factor de seguridad necesito CSR. Y para calcular CSR necesito el factor de reducción. ¿Ya? Solo me faltan 2 celdas, nada más. Entonces, por acá, en el formulario, ya hemos calculado este valor. O sea, ya conocemos el 50%, ¿no? Ahora solo me falta CSR. ¿Cómo calculo eso? Pues acá está la ecuación. Todo depende del factor R sub D. Nos vamos por acá. El factor R sub D depende de Z y Z es la profundidad de análisis. Por eso era importante al inicio definir la profundidad de análisis. Entonces incorporamos ese valor. ¿Ok? Y aquí consultamos si la profundidad de análisis, la celda I13, es menor o igual a 9.15, entonces
usar la ecuación 1 menos 0.00765 por la profundidad de análisis. Y si eso es falso, nuevamente coloco la condicional. Si la profundidad de análisis es menor o igual a 23, entonces la segunda ecuación, 1.174 menos 0.0267 por profundidad de análisis. Y si eso es falso, la siguiente ecuación. Si esto es menor o igual a 30, el resultado sería 0.744 menos 0.008 por la profundidad de análisis. Y si eso es falso, el resultado ya va a ser una constante, o sea, 0.5. Cierro los paréntesis y ahí está. Esto lo redondeo a 2 decimales. Y finalmente tenemos el valor de R. Y por último, SRR, que viene a ser 65% de la relación de esfuerzo. Voy a mover esto. 0.65 por el esfuerzo vertical entre el esfuerzo vertical efectivo por el PGA entre G. Bueno, como acá estoy considerando solo el factor, ya no es necesario dividirlo entre G. Eso multiplicado por el factor de profundidad R sub D. Y allí está el resultado. Lo redondeo a 2 decimales. Y finalmente tenemos el resultado. Y por último, el factor de seguridad. Factor de seguridad por licuación. Esto ya es sencillo. Es CRR entre CSR. Lo redondeo a 2 decimales. Ahí está. Y da la apariencia de que todo licúa, ¿no? Ok, acá vamos a colocar la condición. En principio da la apariencia de que todo licúa. Y colocamos, ¿no? He definido el factor de seguridad mínimo de 1.15. Entonces, cuando este factor es menor al mínimo requerido, entonces ocurre la licuación. Licuación. Y si eso fuera falso, sin licuación. ¿De acuerdo? Ahí está. Y da la apariencia de que licúa todo, ¿no? Aparentemente licúa todo. Pero aquí tenemos que usar la teoría. Concepto teórico. ¿Ok? No sé si hasta ahí está claro. ¿Se Sí, entiende, maestro, jóvenes? ahí está claro. Ya, hasta aquí he utilizado sin ningún análisis este diagrama de flujo. Y si usamos sin ningún análisis el diagrama de flujo, pues nos puede llevar a errores. ¿Ok? Entonces, ahí es importante repasar la teoría. ¿Qué dice la teoría? Cuando un suelo licúa. Primero, cuando el suelo es una arena. Segundo, cuando la arena está sumergida.
Y tercero, cuando es arena, si el número N160 iguala o supera a 30, ya no licúa. Eso debo tomar en cuenta. Por eso he colocado acá arena, ¿no? Porque las arcillas no deben licuar teóricamente. Y además voy a colocar acá saturación. O si está sumergido. Si la arena está sumergida o no. Acá sí o no, ¿no? Los primeros tramos no, porque están sobre el nivel freático. Luego sí. ¿Ok? Entonces, estos primeros tres no deben licuar porque no está sumergido. Esa es mi primera corrección. La voy a realizar aquí, en esta columna CRR. También se puede hacer en la columna CRR 7.5, pero directamente lo haré acá. ¿Cómo hago la corrección? De la siguiente manera. Coloco, si esta celda es igual a sí, entonces que haga el cálculo. Pero si es no, entonces directamente que me cambie por un valor de 1. Ahora sí, ya cambió. Los tres primeros no licúan, ¿no? Porque como está sobre el nivel freático, no es necesario hacer el cálculo. Directamente coloco un factor de CRR1. Aquí usar criterio. Yo recomiendo usar un valor mayor a 0.8. Puede ser 1, incluso puede ser 2, tampoco muy elevado. 1 es un valor adecuado. Pero ¿por qué mayor a 8 o 0.8? Porque si ustedes observan la gráfica, en este eje vertical, el factor CRR oscila entre 0 y 0.6. O sea, cuanto mayor es el valor de CRR, ya el suelo no va a licuar. Y además, típicamente los factores, los valores de CSR, oscilan entre 0.0 y 0.6. Entonces, tentativamente coloco un valor superior o puedo observar acá en qué rangos oscila el CSR y colocar mayor a ello, ¿no? Ese es el criterio. ¿Ok? Y ahora sí, estoy observando de que ya hay valores que no licúan. Pues. Bueno, voy a colocarlo bien. Que sea negrita. Ahí está. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Luego las arcillas no deben licuar, ¿cierto? Igual ahí mismo coloco. Incluso puedo colocar acá con la función i, ¿no? Si tal y tal cumple, pero lo puedo hacer también de forma separada. Si esta celda es igual a arcilla, entonces el valor directamente que sea 1. Pero si es diferente a arcilla, o sea, es arena, que haga el cálculo. Y ahí vamos a ver que los tramos de arcilla dejan de licuar. Ahí está. Arcilla sin licuación, arcilla sin licuación. ¿Qué más me falta? Me falta el último. Sí, el N160, aquí está, es menor que 30, que haga el cálculo. Pero si es mayor o igual que 30, directamente que coloque 1. Y con eso, observe qué sucede abajo. Deja de licuar, porque justamente a partir de aquí, los valores de N160 ya son mayores que 30. Y no tendrían por qué licuar, ¿no? Y así culmina mi análisis. Ahora sí, ya tengo todo correcto. ¿Está claro eso? Sí, maestro. Ya, ojo, hay que usar el análisis de acuerdo a
los conceptos teóricos, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que se presenta acá? Bueno, hay que insertar un gráfico. En este gráfico vamos en profundidad, o sea, en el eje Y, colocamos la profundidad de análisis y en el eje X, el CRR, y agrego, bueno, puedo modificar acá, coloco CRR y agrego otra más para CSR, en X, CSR, y en Y, la profundidad de análisis. Y ahí está, ¿no? Lo invierto, valores invertidos para que haga referencia a la profundidad. ¿Ok? Y valor mínimo que sea cada metro. Y ahí está, ¿no? Puedo agregar la leyenda. Ahí está, ¿no? Y aquí están los valores de CRR y CSR, ¿no? Mientras que acá está la profundidad. Profundidad en metros. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Pues cuando CSR supera a CRR, licúa. Por ejemplo, en esta zona. Aquí licúa, porque ahí está superando, ¿no? Aquí y aquí también supera. ¿Ok? Eso debe contrastarse con lo que dice acá. ¿Ok? También se puede colocar otra gráfica. La gráfica del factor de seguridad, ¿no? ¿Cómo hacemos ello? Pues esto lo modifico, coloco factor de seguridad. En X, el factor de seguridad calculado. Y en Y, la profundidad. Ahí vemos cómo cambia el factor de seguridad. Y además por acá me invento para 0 y llega hasta la profundidad de 23.5. El mínimo factor es 1.15, ¿no? La idea es que voy a trazar una recta y esa recta va a ser el límite, ¿no? Entonces acá agrego factor de seguridad igual a 1.15, que es el valor límite. En X el factor y en Z la profundidad. Ahí está. Entonces cuando el factor supera o la curva supera a la recta naranja, no licúa. ¿Ok? Y ahí está. Bueno, acá tendríamos que colocar factor de seguridad por licuación, ¿no? ¿Ok? Entonces esa es la forma de cómo se presenta los resultados. Con eso ya tienen para analizarlo. ¿Y dónde se colocaría el pilote? A ver, mínimamente, ¿dónde colocarían el pilote? ¿A qué profundidad? A ver, esto lo voy a ocultar. Ya. ¿Dónde colocarían, a qué profundidad mínimo colocarían el pilote? Lógicamente que aquí necesito hacer el análisis de cimentaciones profundas ya, porque una superficial no llega, pues, ¿no? Porque imagínense, licúa hasta los 15 metros, ¿cierto? Hasta los 15 metros va a licuar.
Entonces debo considerar un pilote colocado más abajo de los 15, ¿no? Así que por lo menos, si yo voy a instalar un pilote, 17, profe, claro, 17, porque el que le sigue, el 16 es Arcía, claro, ¿no? aunque A también no partir ligua. de 15 para abajo, ¿no? ¿De acuerdo? A partir de 15 para abajo, pues. No puedo colocar exactamente en 15, ¿no? Porque cuando licúa este pilote va a tambalearse, ¿no? Debe tener una profundidad de empotramiento, y esa profundidad de empotramiento mínimo es 2 veces D, y ahí ya no se tambalea, ¿no? Y a partir de ahí, según la capacidad de carga que yo quiero, puedo instalar más abajo, ya eso depende de cada grupo, ¿no? ¿Y cuál sería la fricción lateral? ¿Cómo sería la fricción lateral en todo este tramo? Incluso acá, ¿ah? Porque si este suelo colapsa, todo va a colapsar, ¿no? Siempre hay que pensar en la peor condición. Si este estrato colapsa, se licúa, se comporta como un fluido, todo lo que está arriba cae, pues, ¿no? Se hunde, ¿cierto? Entonces la fricción, cero. Fricción lateral, cero hasta acá. Y recién a partir de acá, puedo calcular la fricción lateral. Por ejemplo, si yo uso, qué sé yo, si utilizo este Dacur Cuaresma, lo calculo de esta manera, ¿no? El n promedio entre 3 más 1. Pero si quieren, pueden promediar porque se trata del mismo suelo, puedo promediar el n. O ya que estoy en el Excel, ya no lo promedio, sino más bien lo analizo metro por metro, ¿no? Entonces aquí la fricción sería simplemente, en vez del n promedio, utilizo el n directo, porque no necesito promediarlo, porque estoy usando el Excel, entre 3 más 1. Y ya tengo la fricción lateral. Y a este valor de fricción lateral lo multiplico por el área lateral del pilote. Eso va a depender del diámetro del pilote. Ya ustedes estiman el diámetro y tienen el valor de Q. ¿Y cómo calculan la capacidad de carga por punta? Pues ustedes deciden dónde colocar la punta, ¿no? Por ejemplo, yo decido colocar la punta en el último. ¿Cuánto vale el N? 45. ¿Qué me dice ese método? Que N por C. Como se apoya en arena, el factor vale 40. Entonces ya tengo la capacidad por punta. Acá sería 40 por N. Y por el área, ¿no? Esto todavía sería... Esto sería, pues, presión unitaria, ¿no? Y me faltaría el área. Luego sumo, acá multiplico, sumo y ya tengo la capacidad de carga de este pilote. Así de sencillo, ¿no? Ya, pero ese proceso de análisis lo voy a explicar el día lunes, ¿ya? El día lunes les explico cómo diseñar pilotes con una hoja de cálculo, continuando este análisis. Así que lo voy guardando para continuar el día lunes. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? Profesor, disculpe, ¿podría mostrarle el avance de mi trabajo, de mi grupo? Porque ¿Ya? tenemos unas A ver, con respecto, a ver si me deja eh, compartir. a ver, eres Daniel. Sí, sí, Darían. Ah, Dariel, ya. Voy a dejar de compartir. A ver, ¿puedes compartir tu pantalla? Sí. Eh, ¿Se puede ver, profesor? Está cargando.
Ya, sí se puede ver. No, profesor, más que todo es en el cálculo de las zapatas, en todas las zapatas que nosotros hemos calculado usando el método de Basic, o sea, nos cumple todo, el asentamiento, la distorsión angular, o sea, nos está cumpliendo todo. La consulta era más que todo, nosotros hemos usado las medidas que están en el plano, pero no sé si era que nosotros teníamos que asumir, por ejemplo, una medida y de acuerdo a eso, si no cumplía, pues lo reducíamos o lo modificábamos. Sí, Nosotros, el enunciado dice, si en caso no cumple, plantear nuevas dimensiones, pero si cumple, ya no, pues. porque como nos cumplió en todas las zapatas, incluso en la Entonces ya cimentación no, también, como que ya no. dijimos, claro, entonces se nos hizo extraño, justamente era por eso, pero entonces así nada más lo dejamos con las medidas que estaban Sí, en el sí. plano. A ver, ¿qué medidas han usado? Sobre todo, ¿qué profundidad de cimentación han usado? La profundidad es de 1.4 metros. 1.4, ¿por qué, ah? Bueno, guiándonos del plano más que todo, nos guiamos de la zapata. Ya, 1.4. Ojo, Sí, la profundidad de cimentación es nivel de piso, falso piso, hasta el nivel de fondo zapata. claro. Ya, no creo que sea 1.4, ¿ah? Entonces lo vamos a checar bien, porque Con los justo grupos estaban. anteriores creo que ya habíamos definido eso, ¿no? Alguien preguntó anteriormente, creo que era 1.5, ¿ah? 1.5, profe, es 227 menos 0.77. Sí, pues 1.5. 1.25. Sí, Ah, ya, actualicen eso, ¿ya? está bien, profesor. Entonces lo que Ya. utilizan son 1.5 en todas las zapatas. Y también mi otra consulta era, nosotros ya hicimos la licuación justo en la tabla que usted estaba avanzando el día de hoy. Ya. Y bueno, la única diferencia que pude ver es que el MCF usted lo hizo en una columna y nosotros lo hemos hecho en una celda, pero para el cálculo del Ah, CR sí sí, lo es hemos. constante, pues. Es constante. Ajá, y de ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que nuestro pilote estaría desde el metro, más o menos desde el 20, si no me equivoco, desde el metro 21 al 24 no licúa, ¿no? Ya, ok. Entonces, estábamos pensando ubicarlo en la profundidad de 23 metros. Ya está En bien. es- Ojo que y bueno, pueden también ubicarlo a 24 y asumir que después de los 24 metros continúa el mismo suelo, ¿no? ya, o sea, no es que debajo de eso haya rocadura, podemos asumir que debajo de eso sigue siendo el mismo Claro, suelo. porque cuando se detiene el ensayo SPT significa que la resistencia del suelo ya va incrementando. Entonces, Claro. conservadoramente puedo considerar que a mayor profundidad continúa el mismo suelo, ¿no? Ok, pero entonces Sí. lo ubicaríamos en esa Pero profundidad. esas suposiciones hay que escribirlo en el texto, ¿no? ¿En el Vamos a informe o instalar, claro, en el informe, en en el el texto informe? del En informe, el informe claro. ahí ya, Sí, profesor, eso sería todo. Entonces, de esto solamente haríamos los métodos de Aoki, Bellosi y Meyerhoff para ajá, los cálculos. Eso nada más sí. era mi consulta, profesor. Ya, perfecto, Gracias. muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera consultar? Por favor, deja de compartir tu pantalla. Ahí está, muy bien. ¿Alguien más? Bien, entonces, si no hay consultas, no se olviden, mañana es el taller de reforzamiento para la PC2. Hoy lo asigné como profesora Dariel. Ya, mañana es el taller de reforzamiento. Justo ahora voy a compartir en el aula virtual el enlace para acceder al taller, ¿ok? De 5 a 7 de la noche. Y también creo que ya subí los apuntes. Sí, ya los subí. Los apuntes de esta semana ya los subí. Y no se olviden, viene hasta el tema de hoy, ¿ah? Hasta lo que hicimos, cálculo de capacidad de carga por métodos basados en ensayo SPT. Bien, muchas gracias. Nos vemos. Por favor, estudien. Y el lunes también es el control de lectura. No se olvide. Chao.